Dios les bendiga. Qué hermoso, ¿no? ¿Verdad? Estamos disfrutando este tiempo tan bonito en la presencia del Señor. Para nosotros, también como familia, ya sabéis, es un gusto poder estar aquí en Águilas. Vosotros sois parte nuestra. Los tenemos siempre en nuestro corazón. Y bueno, siempre estamos orando por vosotros y muy pendiente también de todos los que estáis aquí viviendo. Hemos dejado parte de nuestra vida aquí en este pueblo que amamos. Y bueno, y también tenemos parte también de aquí de nuestra familia natural, nuestros hijos, nuestros nietos están con vosotros. Aleluya, es un gusto. De una forma especial también ver a Iber, también con su esposa. En el tiempo de pandemia, Iber ahí se venía con su bolsa de espinacas. La verdad que comíamos espinaca y ahí nos sentíamos Popeyes, ¿no? ¿Sí? Aleluya. Qué bueno. Aleluya. Muy bien, hermanos. Voy a compartir la palabra pidiéndole al Señor, ¿no? Qué quería hablarnos, qué quería decirnos en esta oportunidad, porque ya sabéis que nosotros los pastores somos de fácil palabra, ¿no? Tantas cosas a veces tenemos para decir y para predicar, ¿verdad? Pero aquellos que queremos agradar al Señor, es como que siempre tenemos como una carga adicional cada vez que nos toca predicar, preguntándole al Señor, Señor, ¿qué quieres hablarnos? ¿Qué nos quieres decir? Y pensando justamente que teníamos que venir para la presentación de nuestra nieta, también el pastor de Josué, sabiendo que veníamos, nos dijo que quería que compartiera la palabra. Entonces entendí que en el nombre de Laura había un mensaje de Dios también para nosotros. Así que vamos a ver un poquito lo que significa el nombre Laura. Por eso le he titulado este mensaje, para los que toman nota, Laura. Sí. No vamos a cantar Laura no está, ¿no? Bueno, Laura sí que está Laura. Aleluya. Muy bien, a este nombre se le atribuye origen latino, laurus, que significa laurel, significa triunfadora, victoriosa, o sea, coronada con laurel. En griego el nombre equivalente es Daphon, que significa laurel, triunfadora, victoriosa. La leyenda del laurel comenzó en la antigua Grecia. Fue el primer lugar donde se usó esta planta para hacer famosa la corona triunfal, ¿verdad? Desde entonces este arbusto, y de una forma especial sus hojas, se convirtió en un símbolo de gloria y de poder. Se usa mucho la expresión laureado. Ustedes vieron, ¿no? Una persona que ha recibido, digamos, muchos premios, que es una persona muy laureada, ¿sí? Pero se usa esa expresión laureada, digamos, esa expresión de excelencia, especialmente en el ámbito de la educación y de la cultura. En varias universidades, por ejemplo en Estados Unidos, se entrega la corona de laureles a todos aquellos alumnos destacados o aquellos que completan su ciclo de formación. En la Universidad de Umea, en Suecia, se le otorga este título de honoris causa. Y en la antigua Grecia, que ahí es donde viene el mensaje de hoy, se le otorgaba esta corona de laurel a los atletas que vencían en una competencia y también a los guerreros que se destacaban en una contienda. Asimismo, en Roma, los césares portaban la corona triunfal
por considerarse superiores a todos los seres humanos. Así que esa corona de hojas de laurel, llevaban allí los césares también. Y todo esto a mí me hizo pensar, estudiando un poquito todo esto, el significado de laura, ver el laurel, ver lo que es lo que se usaba en el tema de ser laureado, me hizo pensar en esa visión que tenía el apóstol Pablo con respecto a la vida cristiana. Lo podemos ver al apóstol Pablo en varias ocasiones viéndose como corriendo en un estadio o peleando en un combate de boxeo. Y digamos como broche de honor encontramos, por ejemplo, allí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 al 8, unas palabras memorables que dice aquí el apóstol Pablo, y a través de ella podemos darnos cuenta la visión que él tenía en cuanto a lo que era la vida cristiana. Esto lo dice él al final de sus días, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Fijaos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Así que ahí lo vemos al apóstol Pablo, digamos, llegando al final de su carrera, que estaba esperando que Dios le pusiera esa corona como un premio, esos laureles sobre su cabeza, ¿no? Recibiendo el premio del llamamiento que había recibido. Y el pasaje de la Escritura que quisiera que en esta mañana estudiemos para que saquemos enseñanzas para nosotros está allí en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice así el apóstol: ¿no sabéis que lo que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que aquí vemos que el apóstol Pablo toma un poco el ejemplo de los deporte que había en Grecia, y lo aplica a sí mismo, lo aplica como un ejemplo sobre su vida y aplicándolo también a los demás, esperando que lo imiten. Dice: ¿no sabéis que lo que corren en una carrera, corren todos, pero dice, uno solo recibe el premio? Corred de tal manera que lo ganéis o que lo obtengáis. ¿Sí? Muy bien, vamos a hablar un poquito del premio. Por ejemplo, en el mundo antiguo, y en este caso que estamos viendo aquí, lo que nos menciona el apóstol Pablo, segundo en importancia a los Juegos Olímpicos, o sea, en aquel tiempo los Juegos deportivos más importantes eran los Juegos Olímpicos, pero en segundo lugar de importancia estaban los Juegos Ístmicos, los cuales se llevaban a cabo a 16 kilómetros de Corinto, que era justamente donde estaba la iglesia de Corinto. Y estos juegos se celebraban cada 2 años y venían atletas de toda parte del mundo allí a competir. Y entonces las ilustraciones que usa Pablo en este pasaje son, por supuesto, son ilustraciones muy
ilustrativas, valga la redundancia, la gente de Corinto realmente la podía entender. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy acostumbrados a este tema de estos juegos, digamos, de atletismo. Estaban muy pendientes de aquellas carreras que eran, digamos, de velocidad, de cortas distancias, y también aquellas carreras de largas distancias. Entonces, un poco podemos decir el apóstol Pablo, muy parecido al método que usó el Señor Jesús para enseñar. El Señor, podemos ver en las Escrituras, que siempre usaba figuras sacadas de la vida cotidiana, ¿no?, para poder ilustrar aquellas cosas que Él quería enseñar. Entonces aquí el apóstol Pablo está queriendo enseñar algo y usa justamente el tema de estas competiciones como para dejar establecido algo que él quería que los creyentes de Corinto lo tuvieran bien en cuenta, y era que había que vivir una vida de esfuerzo, una vida de sacrificio. Y entonces él hace mención, por ejemplo, cómo los atletas, para poder ganar el premio, tenían que prepararse. De una forma especial, esforzarse en su preparación. Y aplicándolo un poquito al esfuerzo físico, al esfuerzo que, por ejemplo, un deportista de élite tenía que realizar, era aplicable a lo que el apóstol entendía, el esfuerzo que también nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aplicar a nuestras vidas en la vida cristiana. Ahora todos sabemos un poco, aquellos que nos metemos, que nos gusta un poco el deporte. Quizás a mí no me gusta mucho el tema del atletismo, aunque sí lo he practicado cuando era jovencito, pero sí estamos muy pendientes, muchos de nosotros, en el tema del fútbol, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta el fútbol y estoy ahí muchas veces pendiente un poco de lo que pasa con los jugadores, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta que hoy, por ejemplo, en el fútbol de alta competición, es tremendo la preparación que tienen que tener los deportistas, ¿no? Por ejemplo, todos veíamos, ¿no?, por ejemplo, lo que pasaba con Cristiano Ronaldo, ¿no? Decía, bueno, cuál es el éxito que tenía este hombre, que parecía un atleta jugando al fútbol, ¿no? Pero era, digamos, un apasionado de su profesión, y por lo tanto se entrenaba con muchísima seriedad, a tal punto que, por ejemplo, está bien, era el más famoso, pero también nadie entrenaba como él. Era una cosa impresionante, ¿no? Y mientras todos los otros jugadores se iban a sus casas, él seguía entrenando. Y después, aparte, tenía en su casa también entrenador personal, y entonces se aplicaba tanto para poder estar en condiciones y para poder disputar el deporte en ese alto nivel profesional. Y hoy, por ejemplo, también tenemos noticias también de otros jugadores que, por ejemplo, jugadores que no se lo toman muy en serio, quedan ahí, pareciera como que, por más famosos que llegaron a ser en algún momento, parece que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no se esfuerzan, porque no practican, porque no trabajan para prepararse a fin de estar en condiciones de competir en ese nivel de alta competición. Entonces aquí el apóstol Pablo es como que está tomando y hablando, aplicando el esfuerzo, el sacrificio que tiene que hacer un atleta para poder ganar el premio. Y entonces el apóstol dice, pero claro, si estos se esfuerzan tanto por alcanzar una corona corruptible, porque estos atletas que corrían estos juegos hídmicos, ellos, dice el apóstol, dice, uno solo es el que gana el premio. Uno solo es el que se lleva la corona de laureles. Pero la corona de laureles es una corona perecedera, es una corona que después
se pierde, después desaparece, ¿no? Pero en cambio la corona que Dios tiene preparada para nosotros es una corona eterna. El premio que Dios tiene preparado para nosotros, el premio de nuestra salvación, es eterno, es para siempre. Entonces el apóstol Pablo es como que dice, ¿cómo es posible aquellos que para alcanzar y tener una corona perecedera se esfuerzan tanto, luchan tanto, se capacitan tanto, como nosotros, los hijos, bueno, le está diciendo a la iglesia de Corinto, como nosotros los hijos de Dios no nos vamos a esforzar y prepararnos para correr esta carrera que tenemos por delante, ¿no? El apóstol Pablo en otra oportunidad dice que está corriendo la carrera, ha puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Esto lo dice también en libros allí de Hebreos. Dios nos llama a que pongamos nuestra mirada en el Señor y tomemos nuestra vida cristiana como una carrera y que podamos esforzarnos para llegar a la meta y para ganar el premio. Amén. Ahora la diferencia es que en esos juegos sísmicos, dice la Biblia aquí, que uno solo se lleva el premio. Pero en este sentido la aplicación no es la misma para nosotros los cristianos, porque no es que se lleva uno solo el premio, sino que nos lo llevamos todos. Todos los hijos de Dios, todos los creyentes nos llevamos el premio, ¿sí? Pero el Señor nos llama a que vivamos una vida de esforzarnos y de sacrificarnos por hacer la obra del Señor. Ahora, el premio nuestro es el premio de nuestra salvación y todo lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, quizás así como lo estamos diciendo, quizás alguno esté pensando que yo creo en la salvación por las obras, ¿no? Por decir, bueno, la salvación por las obras, pero no. Sin embargo, nosotros creemos que la salvación no es por las obras, sino que la salvación es por la fe, ¿sí? Veamos cómo lo dice la Biblia. La Biblia nos explica clarito, muy clarito. Allí el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, allí nos habla realmente de la salvación, cómo es que se obtiene la salvación. Dice, por gracias sois salvos por medio de la fe. Y fijaos, dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Para qué? Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si no es por obra, ¿por qué entonces me tengo que exigir? ¿Por qué me tengo que preparar? ¿Por qué me tengo que esforzar? ¿Por qué tengo que ser como un atleta que corre una carrera? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que someter mi vida a un esfuerzo y a un sacrificio tal si el ganar al premio no es por mis obras? Esa es la pregunta, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo le encomienda a Timoteo, allí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Gracia sabemos que es un regalo de Dios, ¿sí? Y hay muchos que piensan equivocadamente que todo es por gracia. Entonces, como todo es por gracia, gracia es un regalo de Dios. Todo lo que nosotros tenemos de Dios, lo tenemos por gracia, ¿sí? Hasta incluso todo lo que nosotros hacemos para el Señor, también lo hacemos por gracia, por la gracia de Dios. Pero hay muchos que interpretan mal el tema de la gracia. Y piensan que, claro, si todo es un regalo de Dios, entonces yo me quedo de brazos cruzados y no tengo que hacer nada. Porque si al final, si no es por obra, es por gracia del Señor,
todo lo de Dios al final es un regalo. Entonces yo, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Verdad? Hay muchos que piensan eso. Incluso es más, yo creo, muchas veces lo he dicho, ya me habéis escuchado decirlo, yo creo, soy un convencido de que la salvación la ganó el Señor para nosotros y nos la regaló. Y nos la regaló y no te la quita. El Señor lo que te da no te quita, no es como nosotros, ¿no? Yo te doy, ahora no me gusta, te lo quito, ¿no? ¿Sí? En cambio, la salvación de Dios también, el Señor nos da la salvación. Y la salvación no se pierde. El que la tiene. ¿Sí? Claro, el que la tiene. Porque hay muchos que dicen que tienen la salvación y no la tienen. Hay algunos que dicen, no, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque si tú dices que ya eres salvo, entonces tú vas a vivir, ¿cómo es posible eso? ¿Vas a vivir la vida como se te dé la gana? Total, ya eres salvo. El que piensa de esa manera es porque no es salvo. Porque el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido por la gracia de Dios, el que ha nacido por obra y gracia del Espíritu Santo, la gracia de Dios que está en ti, ya no te deja vivir como vivías antes. ¿Sí? ¿Verdad? Yo recuerdo que yo cuando nací de nuevo, yo era un jovencito y después yo me puse rebelde, me aparté de los caminos del Señor. Yo nací en una iglesia, en un hogar cristiano, pero siendo un adolescente, empecé a mirar a las cosas de la iglesia y un poco me aparté, y empecé a querer vivir mi propia vida. Y me iba con mis amigos, me iba a las fiestas, me iba a todos lados. Pero por las noches volvía a mi casa llorando, porque yo no soy para esta vida. Y tenía una insatisfacción, una infelicidad en mi vida. ¿Y sabes qué es lo que pasaba? Lo que pasa es que se ve que yo ya había nacido de nuevo. Ya había nacido de nuevo, era un hijo de Dios. Y quería vivir de otra manera. Y el Espíritu de Dios ya no me dejaba en paz, no me dejaba tranquilo. No veía las horas de poder. Lo que pasa es que en el ámbito donde yo me movía, la verdad que nadie me podía ayudar para poder seguir al Señor. Y presionado por los amigos que me buscaban, etcétera, etcétera. Entonces como que había un clamor en mi corazón. Decía, Señor, yo quiero seguirte, pero no sé cómo hacerlo. Hasta que llegó un momento en que el Señor me llamó para ser caliente, como decimos, ¿no? A mí la palabra que me llegó mucho era ese mensaje que el Señor dice en su palabra: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta la tibieza. A Dios no le gustan las medias tintas. Por eso Dios dice, mira, es preferible que seas frío o caliente, si no te voy a vomitar de mi boca. A Dios la tibieza le produce náusea. Entonces, claro, yo un poco me asusté cuando escuché este mensaje y dije, yo no quiero que Dios me vomite. Entonces, como no puedo ser caliente, voy a hacer frío. Y me dediqué a hacer frío. Ojo, no le aconsejo a nadie que haga eso. El Señor tuvo misericordia y compasión de mí, y hubo un momento que me llamó para ser caliente. Y gloria a Dios, ahí me entregué al Señor y bueno, y hasta el día de hoy, ¿no? Y no me arrepiento de haberle entregado y dedicado toda mi vida al Señor Jesucristo. Aleluya. Pero lo que quiero decir con todo esto, queridos hermanos, que el que tiene el Espíritu de Dios, el que ha nacido de nuevo, ya, dice la Biblia, no practica el pecado. No quiere decir que no pecas más, porque somos carne, esta carne. El mismo apóstol Pablo llegó a decir en un determinado momento, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, la lucha que tenía con la carne, que es la lucha que tenemos todos nosotros. ¿Sí? ¿O tú no tienes? ¿Aquí hay alguien que es santo ya, que no tiene ningún problema? ¿Hay alguien que ya está jugueteando con los ángeles, tocando el cielo con las manos? ¿Verdad que no? Todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestras dificultades. ¿Por qué? Porque la carne no se mejora. Y la carne la vamos a tener hasta el día que nos vayamos de esta tierra. Pero sí el Señor nos ha dado de su Espíritu para que sometamos a la carne. Para que la carne la tengamos ahí sometida debajo de nuestros pies. Amén. Por eso
No es que ya no pecamos más, pero dice el apóstol que ya no practica el pecado. Quiere decir, ya no tiene el pecado como una práctica. Cuando yo no tenía al Señor, el pecado para mí era una práctica. O sea, vivía siempre practicando el pecado. Pero desde que le entregué mi vida al Señor Jesucristo, ya no puedo tener el pecado como una práctica, sino que cuando caigo, porque soy carne, porque cometo errores, cuando caigo hay un dolor en mi alma, el Espíritu no me deja tranquilo y el Espíritu Santo trae contrición y me lleva al arrepentimiento. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y así también pasa, queridos hermanos, con el tema del esforzarnos en el Señor. Aquellos que estamos en el Señor, aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que tenemos el Espíritu Santo, el Señor nos llama a que nosotros nos esforcemos en el Espíritu. Es verdad que nosotros somos carne, somos débiles. El mismo apóstol Pablo en un determinado momento, él llega a decir que él se sentía débil, pero él declaraba que en su debilidad estaba su fortaleza. ¿Por qué? Porque dice, en medio de mi debilidad, yo permito que el poder de Dios actúe en mí. Entonces, en mi debilidad paso a ser fuerte. Amén. Aleluya. Entonces soy fuerte, pero soy fuerte en el Espíritu del Señor. Aleluya. Y es por eso, queridos hermanos, que el apóstol Pablo, con esto de que nos tenemos que esforzar, que tenemos que ser como los atletas, que tenemos que ser como aquellos grandes competidores, el apóstol Pablo es que nos anima a que, hermanos, nosotros no bajemos los brazos, ni vivamos una vida tediosa, ni vivamos una vida superficial, sino que hermanos, que tomemos las armas de nuestra milicia y peleemos esta batalla de la fe y no bajemos los brazos y no nos quedemos allí, sino que nos esforcemos en la gracia para poder caminar con el Señor como el Señor quiere que caminemos. Amén. Aleluya. Y hermanos, y esto es algo que lo tenemos que hacer. El esforzarnos en la gracia es algo que lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer nosotros. Es verdad, somos débiles, pero si yo quiero, pongo en marcha, pongo mi voluntad en las manos del Señor y el Espíritu Santo me da las fuerzas para que yo pueda esforzarme, ser valiente y luchar y pelear esta batalla de la fe. O dicho en el vocabulario del apóstol Pablo, correr esta carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. Aleluya. Pero ¿sabes por qué? Es una decisión que la tenemos que tomar nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado libre albedrío, hermanos. Y Dios quiere que nosotros tomemos la decisión de correr esta carrera de la fe. Y no seamos negligentes. Porque claro, el Señor respeta nuestra voluntad. Y nosotros podemos elegir ponernos en las manos del Espíritu y correr esta carrera con esa garra, con esa fuerza que el Señor nos da. O podemos elegir ser negligentes, como pasa con muchos cristianos, como pasa con muchos hijos de Dios. Hoy, por ejemplo, miramos un poquito la iglesia y podemos ver gente que camina, que está caminando con el Señor, que se esfuerzan, que luchan, que ayunan, que vienen a todas las reuniones, que están ahí, como decimos, al pie del cañón, ¿no? Y hay otros un poco que pasan, ¿no? de las cosas, ¿no? Yo sé que aquí en Águila no pasa. En Águila todos vosotros sois esforzados y valientes, ¿no? Pero allá en Murcia somos medio malos, son algunos malos. Yo tengo ahí en la iglesia algunos que están corriendo la carrera de la fe a toda velocidad y hay otros que la miran tan de espectadores, ¿no? la miran pasar, ¿no? ¿Sí? Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión, en definitiva. Si vamos a correr la carrera y vamos a entrar en ese camino que el Señor tiene preparado para nosotros de victoria en victoria,
o elegimos vivir una vida tranqui, vivir una vida superficial, que sí, que te vas a salvar igual, porque la salvación te la regaló el Señor y tú para alcanzar la salvación no tienes que hacer nada, lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. No vas a perder la salvación por eso, pero algunos dice que se van a salvar como por fuego. Yo digo, se van a salvar como los indios. Ustedes ahora ya no se ven casi, ¿no?, las películas de cowboy, ¿no? Pero ¿te acuerdas de las películas de cowboy que veíamos? Yo me acuerdo en mi época, las películas de cowboy con los indios y qué sé yo y todo esto. Y los indios nunca se salvaban. A los indios siempre los mataban a todos. Y si se salvaba algún indio, se salvaba, pero raspando, ¿sí? Entonces por eso está el dicho, dice, se salvó como los indios, ¿viste, no? Entonces algunos se van a salvar como los indios. ¿Sí? Pero hay una cosa que dice el apóstol Pablo allí que a mí me llega mucho de este pasaje, aparte de ese llamado a esforzarnos, ese llamado a sacrificarnos, a ser buenos competidores en el camino del Señor. Y no estoy compitiendo, comparándome con nadie, sino simplemente poniéndome en línea con lo que Dios realmente quiere en este tiempo. Y que pueda ser como el apóstol Pablo era, en el sentido de que él estaba corriendo esa carrera con esa fe, con esa seguridad, con esa confianza, que el Señor era que le daba la fuerza y que iba a llegar al final de sus días y el Señor le iba a poner esa corona, bueno, no de laurel, pero la corona que el Señor tenía preparada para él. Estaba seguro, ¿sí? Pero hay algo que le aterrorizaba al apóstol Pablo. Y que lo dice aquí, el gran temor que tenía el apóstol Pablo era el ser descalificado. Seguir hablando, está bien la musiquita esa, pero así suavecita, así la puedes poner, ahí está perfecto, sí, está bien. No fuerte porque si no me mareas, pero sí. Si me acompañas ahí suavecito, va bien. Por ejemplo, siguiendo la misma línea del tema de la competencia, aquí el apóstol Pablo, una de las cosas que le aterraba era el ser descalificado. Y aquí hay algunos que lo toman a esto como si fuera de perder la salvación, pero eso, el contexto no está hablando de eso, para nada, no tiene nada que ver. Aquí está hablando de ser descalificado en una competencia. Hay competencias que hay personas que cometen algo en la carrera que lo descalifican. Y yo lo que he notado, por ejemplo, en la palabra de Dios, en la Biblia, que hay muchas personas que en un determinado momento de su vida han sido descalificados del ministerio. Han sido descalificados, han sido sacados porque han dejado de ser aptos en el servicio del Señor. Y eso es lo que le aterraba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, no vaya a ser cosa que yo, habiendo sido heraldo, habiendo sido maestro para muchos, al final venga a ser descalificado. Le aterraba eso al apóstol Pablo. Por ejemplo, hay varios casos, voy a decir uno solo para que no nos lleve, demasiado tiempo, pero tenemos muchos casos en la Biblia de personas que fueron negligentes en el llamamiento y fueron descalificados por el Señor. Por ejemplo, el principal de ellos fue el rey Saúl, ¿sí? Un hombre que Dios le había llamado a ser rey sobre Israel y Dios, por ejemplo, a Saúl le dio todo lo que necesitaba para poder ser un buen rey. Todo lo que necesitaba. Así opera el Señor. El Señor cada vez que llama a alguien para un servicio, si llama a alguien para el ministerio, el Señor te capacita y te da todo lo que tú necesitas para cumplir con ese ministerio. Así lo hace el Señor. Así lo hizo también con Saúl. A Saúl Dios lo llamó y le dio todo lo que Saúl necesitaba para que él pueda ser un buen rey en Israel.
y le dio promesas también, si él efectivamente actuaba como tenía que actuar. Pero llegó un determinado momento en que Dios a Saúl lo tiene que descalificar. ¿Por qué? Porque Saúl era un hombre que nunca se sometió a Dios. En el principio de su reino sí hizo las cosas bien, se dejaba usar por el Espíritu de Dios, pero él fue un hombre duro, un hombre, por decirlo de alguna manera, inmaleable en las manos de Dios. No se dejó tratar por Dios, no se dejó guiar por Dios. Incluso en muchas ocasiones podemos ver que Dios le ordena ciertas y determinadas cosas. ¿Y qué es lo que hacía Saúl? Saúl recibía la palabra de Dios, la razonaba y al final hacía como a él le parecía. Y después estaba convencido de que había obedecido al Señor. Pero en cierta manera, la obediencia de Saúl era una obediencia a medias. ¿Sí? Es una obediencia a media. Cuando tú obedeces a media a Dios, Dios te lo toma como desobediencia. Y Saúl desobedeció una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que llegó un determinado momento que Dios decidió, con todo el dolor del alma, porque Dios es amor, con todo el dolor del alma, lo desecha a Saúl. Y él dice, yo me voy a procurar un hombre que sea conforme a mi corazón. Y ahí es donde después Dios lo llama a David. Pero a mí me llama la atención de Saúl, estudiando un poco la vida de Saúl, me llama la atención de que Dios con Saúl tira la toalla. Ustedes han visto que hay gente que dice, a este no lo cambia ni Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Escuchó esa expresión? Hay unos que dicen así. A Saúl no lo cambiaba ni Dios, mira, con todo respeto. Dios había insistido, porque Dios respeta tanto nuestra voluntad, que Dios siempre le da prioridad a nuestra voluntad. Y Dios te pide, y Dios te insiste, y Dios te da, y Dios te habla, y Dios te insiste, ves y tras vez, y yo no sé, Dios tiene toda la paciencia. Pero llega un determinado momento que todas las cosas tienen un límite. Y hasta incluso en Dios también. Ahí llega un determinado momento que Dios dice, yo te voy a ayudar, te voy a insistir, sigo. Pero llega un determinado momento que Dios dice, bueno, ya está. Ya basta. Y Dios se agarró una con Saúl que es como que Dios pensó, este no tiene remedio. ¿Y sabes por qué te voy a decir que Dios pensó que no tenía remedio Saúl? Porque cuando Samuel le da la noticia de que Dios lo había desechado, Samuel, como era un hombre intercesor, era un hombre de oración, Samuel seguía orando por Saúl y seguía clamando por él. Hasta que un día Dios lo reprende a Samuel y le dice, ¡basta! No ores más por este desgraciado. No se lo dijo así, pero bueno, se lo dio a entender. Como que diciendo, no quiero que pierdas el tiempo más orando por este. No ores más. Wow. Pero así todo sabes que Saúl fue salvo. ¿Recordad lo que dice la palabra? Lo que conocemos un poco la historia, lo que pasó con la divina de Endor. Que algunos dicen, bueno, eso fue algo que no pudo haber sucedido, que tal y tal. Pero la Biblia está ahí relatado. Y la Biblia dice que, porque Dios, yo creo que Dios es soberano y Dios muchas veces usa las cosas que menos nos imaginamos para hacernos entender cuál es su voluntad. Y en el caso justo de la divina de Endor, fijaos que cuando la divina de Endor le dice a Saúl que venía, que supuestamente por la apariencia era Samuel, la Biblia nos dice que él habla con Samuel. Y Samuel, fijaos lo que le dice. Es como que Dios le manda un mensaje a Saúl. En ese momento Saúl
estaba afligido, estaba desesperado. Todos, dice que los filisteos estaban rodeando el pueblo de Israel y era un ejército poderosísimo que estaban allí alrededor. Y estaba desesperado Saúl, entonces quería escuchar alguna palabra de Dios. Ahora sí lo quería escuchar a Dios. Como muchas veces nos pasa, ¿no? A muchos les pasa que a veces desechamos a Dios. Y después cuando estamos desesperados, queremos que Dios nos hable. Y parece que ya Dios no nos habla. Y en el caso de Saúl, fijaos, fue a buscar hasta una adivina a ver si podía conectar con Dios. Porque Dios no le contestaba ni por Urim, ni por Tumim, ni por ninguno de los métodos de Dios. No le contestaban. Y al final, a través de la adivina, Dios le habla a Saúl y le da la noticia y le dice, mira, vas a ir a pelear contra los filisteos y los filisteos te van a matar. Te van a matar a ti y a tus hijos y mañana nos vamos a encontrar. Mañana vas a estar conmigo, tú y tus hijos. Claro, cuando recibe eso, Saúl se cae al suelo y tal, qué sé yo. Y el hombre, fijaos, yo me imagino, pobre Saúl, bueno, nada de pobre, porque al final él se la buscó, ¿no? Pero bueno, también nos da lástima un poco, ¿no? El hombre, lo que pasó. Pero fijaos que Saúl al final se va a la batalla sabiendo que lo van a matar. Que lo van a matar a él y lo van a matar a sus hijos. Pero ¿sabes cuál era el mensaje del Señor? Está bien, tú me desechaste, tú no me obedeciste, etcétera, etcétera, pero vas a ser salvo, porque eres mi hijo. Amén. Y así a muchos les va a pasar. A muchos les va a pasar. Pero yo quiero animarte, querido hermano, para que a ninguno de nosotros nos pase como Saúl. Y que podamos escuchar hoy las palabras del apóstol Pablo, que nos llama a que nos esforcemos, a que seamos valientes, que no nos tomemos el camino del Señor de una forma liviana, no nos tomemos el camino del Señor de una forma superficial, sino que de verdad, como los atletas o como los futbolistas de la alta competición se preparan para esa carrera, que así también nosotros seamos lo suficientemente serios con el Señor, con nuestro compromiso en el seguir al Señor. Si te sientes débil, pide al Señor que te dé la fuerza. Si estás en debilidad, el Señor te va a dar la fuerza. El Señor va a poner esa fuerza, ese poder, esa autoridad que estás necesitando para poder caminar en victoria. Amén. Todos los creyentes vamos a terminar nuestra vida cristiana en algún momento, a no ser que en esta generación en la cual estamos, el Señor venga a buscarnos, ¿no? Si el Señor justo viene a buscarnos, bueno, todos los que somos hijos de Dios nos vamos a ir con Él. Pero si el Señor todavía no viene, todos los que estamos acá vamos a llegar al final de nuestros días, vamos a llegar al final de nuestra vida cristiana, pero cada uno de nosotros quizás vamos a llegar de una forma diferente. Algunos van a llegar como verdaderos campeones y otros van a llegar y se van a salvar como los indios. ¿No? Muchos se van a salvar pero raspando. Van a terminar sin pena y sin gloria. Quisiera, hermanos, que veamos así rápidamente dos hombres en la Biblia que la Biblia nos relata que están prácticamente en su final, el final de su carrera terrenal. ¿Sí? Por ejemplo, uno es el caso de Job. Job fue uno de los patriarcas de Israel. Al final nos menciona la palabra que llega Job al final de sus días y llega al final de sus días el Job hecho polvo. Fue un hombre
que fue rebelde, que fue duro, que fue un engañador. Terminó al final siendo engañado por sus hijos. Y termina al final de sus días ya ciego. Si bien es cierto, como todo buen patriarca, el Señor lo usa para bendecir su casa, termina bendiciendo su casa, pero termina la carrera, podríamos decir, casi sin pena y sin gloria. Ciego, casi destruido, hecho polvo. Pero terminó la carrera. Y terminó, Job, dije, perdón, me equivoqué. Estoy hablando de Jacob. Termina bendiciendo a sus hijos. Perdón, por eso veía que todos me miraban un poco raro. Digo, no sé qué pasa aquí. Me equivoqué de personaje. Jacob, el patriarca. Bueno, Job también fue un patriarca, pero el patriarca Jacob fue engañador, engañado. Cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta amargura tuvo que bregar en su vida. Y podemos decir que terminó sus días bien, sí, fue un patriarca, terminó bendiciendo su casa, pero terminó sin pena, sin gloria. Y el otro personaje, podemos ver el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo termina sus días como un campeón. Amén. Termina como un campeón, como un hombre laureado. Vaya qué laureado que fue el apóstol Pablo. El hombre más laureado, el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8, ya lo leímos hace un ratito, pero ahora con todo lo que hemos hablado, leámoslo de nuevo. A mí me toca mucho este pasaje porque mi padre, que fue un hombre de Dios, el último culto en el cual él estuvo, era un viejito de 90 y pico de años. Él después por un tiempo ya estuvo enfermo, no pudo ir más a la iglesia, pero me contaron, porque estábamos nosotros muy lejos, que el último culto en el cual estuvo, él se puso de pie. Era una iglesia muy tradicional, una iglesia de los hermanos. Allí en Argentina se le llaman los hermanos libres, aquí son la asamblea de hermanos. Y el viejito se puso en pie e hizo una oración en voz alta, diciendo justamente este pasaje. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Aleluya. El viejito se fue como un campeón. Y el Señor nos llama también para que sea nosotros, cuando nos llegue el momento, cuando nos llegue el turno, que cada uno de nosotros podamos irnos como verdaderos campeones. Ese es el deseo del Señor. Esa es la voluntad del Señor. El Señor no quiere que termines como un pobrecito, que termines como un desechado. Porque acá el tema es ¿cómo terminamos? ¿Vamos a terminar bien? ¿O vamos a terminar mal? No te preocupes, si terminas mal, eres salvo igual. Pero, no sé, ¿tú quieres salvarte como los indios? Yo no me quiero salvar como los indios. Yo quiero poder decir cuando llegue ese momento: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si ama su venida, dale un aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Vamos a
Vamos a ponernos de pie. Antes de dejarte, pastor, el micrófono, quisiera hacer una oración, bendecir a nuestros hermanos, bendecir esta hermosa iglesia. Te doy gracias, Padre querido, por esta oportunidad que me has dado, Señor, de estar aquí con mis hermanos. Y gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón, Señor, donde tú nos haces un llamado, Señor, a correr esta carrera que tenemos por delante y a poder hacerlo bien, Señor. Ayúdanos, Señor, para que ninguno de nosotros tomemos nuestro caminar en ti livianamente, ni vivamos de una vida superficial, sino por el contrario. Yo te pido, Señor, que a través de esta palabra seamos desafiados a poner nuestra mirada en ti como nunca antes y a esforzarnos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, y esforzarnos en la gracia para cumplir el llamamiento de nuestra fe. Aleluya. Yo bendigo a mis hermanos con esta bendición y te pido, Espíritu Santo, que el poder y la gracia de tu Espíritu Santo sea sobre la cabeza de cada uno de mis hermanos que está aquí en este lugar. Yo los bendigo, Señor, para que la fuerza, la unción, la gracia y el poder del Espíritu Santo sea sobre cada vida de una forma especial. Para que todos los que estamos aquí, Señor, podamos terminar nuestra carrera laureados. Que seamos laureados. Aleluya, que tú puedas ponernos esa corona de justicia que tienes preparada para nosotros. Padre, yo bendigo a mis hermanos con esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.